Bueno, buenos días. Darle la bienvenida a la señora Mayerlin Henao y a Wendy Carvajal. Nuestros nombres son Camilo Núñez, Isabela Marulanda, Luisa Fernanda Guerrero, María del Mar Villavicencio y Laura Montenegro. Somos estudiantes de la Universidad San Buenaventura de Cali y con la ayuda de ustedes procederemos a realizar una breve explicación sobre el tema del aborto y de la interrupción voluntaria del embarazo y también hacerle unas preguntas respecto a este tema. Nuestra exposición lleva como título Aborto legal, seguro y gratuito por la seguridad y respeto a las mujeres, la voluntad sí importa. Bueno, para iniciar tenemos que tener en cuenta que en Colombia el aborto no está permitido en ningún aspecto y se encontraba completamente penalizado. Pero ya específicamente se dieron unos avances ya con la sentencia C355 del 2006, en donde la misma Corte Constitucional lo decidió despenalizar el aborto en tres situaciones específicas. La primera es cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida de la mujer. La segunda es cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y la tercera, cuando el embarazo sea un resultado de una conducta debidamente denunciada como acceso carnal violento, sin consentimiento, abusivo o inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido. Bueno, con este pronunciamiento se generó un gran avance en torno a la interrupción del embarazo, teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, ese era un tema que estaba completamente prohibido, pero al condicionar el realizar esta conducta, también limita a la mujer a tomar las decisiones sobre su cuerpo, también como violentando, vulnerando sus derechos fundamentales a la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la dignidad humana, la integridad física y entre otros. Bueno, es importante también tener en cuenta que el Código Penal colombiano, en su artículo 122, dispone una sanción de 16 a 54 meses en prisión a la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta anterior. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar con las entrevistas. Primero yo voy a entrevistar a la señorita Wendy Carvajal y vamos a hacer unas breves preguntas sobre este tema que mis compañeros ya les han explicado. Entonces, de acuerdo a esto, por favor, nos indica cómo es su nombre completo, qué edad tiene y en qué se desempeña actualmente. Mi nombre es Wendy Mosquera Carvajal, tengo 21 años y pues actualmente estudio y trabajo. La segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca del aborto de manera general? Pues considero que debería de ser legal, pues obviamente digamos que al hacerlo clandestinamente sí afectaría muchísimo a la mujer, entonces considero que como manera de evitar esto lo deberían de legalizar. Muchas gracias. La tercera pregunta es que si usted tiene algún factor incidente para estar a favor o en contra del aborto, por ejemplo, la religión, un caso de estar en contra, ¿nos podría explicar por qué? Estoy a favor, pero pues no conozco ningún incidente, simplemente siempre me ha parecido que debería estar legal. Ok, muchas gracias. La cuarta pregunta es que si usted considera que aspectos como la religión, el machismo, pensamientos conservadores, sumisión por parte de las mujeres, entre otros aspectos, deben ser parte fundamental o importante en la toma de decisiones como lo es abortar. Sí, sí tiene que ver. Por último, es que si usted conoce algún caso en donde una mujer se haya sometido a un aborto clandestino y en caso de ser así, ¿cuáles fueron las consecuencias de este aborto? No, la verdad no conozco a nadie. Entendido. Muchas gracias, señorita Güento, y vamos a continuar con la segunda entrevista. Bueno, la segunda entrevista será a la doctora Mayerlin Henao, que nos va a colaborar. Inicio con la primera pregunta. ¿Cómo es su nombre completo? ¿Qué edad tiene y en qué se desempeña actualmente? Mi nombre es Mayerlin Henao Vargas, me desempeño como jurídica en el Grupo de Licencias Ambientales de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. ¿Cuál fue la otra pregunta? Discúlpame. Edad. Mi nombre y la edad, 44 años. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca del aborto? Bueno, a la luz, pues como abogada, comparto el concepto
respecto a las tres causales en las cuales se encausa el permitir el aborto. No estoy de acuerdo con el aborto como tal de manera clandestina. Existen métodos, de hecho, para planificar, para cuidarse por parte del hombre o la mujer. Muchas gracias. La tercera Hay que pregunta tener es... en cuenta, disculpen, hay que tener en cuenta que en estos momentos también se está cursando ese estudio respecto a ese ser que está por nacer para que sea sujeto de derechos también, porque en Colombia aún no lo es, ¿no? Es decir, cuando estás en gestación, aún este bebecito no es sujeto de derechos. Hablamos sobre la mujer cuando se encuentra en peligro, en fin. Entonces hay que tener esto sería un logro, un cambio también de permitirse en nuestra legislación. Muchas gracias. La tercera pregunta es si tiene algún factor incidente para estar a favor o en contra del aborto, por ejemplo, la religión, y explicar por qué. Formación religiosa, sí, vengo de una familia donde siempre se ha considerado el respeto a la vida. Entonces, desde esta óptica religiosa que el que tiene derecho a quitar la vida quizás sea Dios, entonces desde ese precepto lo expongo. La cuarta pregunta es si considera que aspectos como la religión, el machismo, pensamientos conservadores, sumisión por parte de las mujeres, entre otros, deben ser parte fundamental o importante en la toma de decisiones como lo es interrumpir el embarazo. La cuestión es que socialmente nosotros no estamos educados, o sea, en nuestro país no tenemos esa concepción y vivimos como el día a día, en medio de la ligereza, en medio del acelere, y por no tener educación frente a estos aspectos, entonces lo que tú manifiestas respecto al machismo, la religión, no se consideran, no. Estamos divididos, polarizados, para unos sí, para otros no. Es más, yo lo enfoco más como falta de educación. Muchas gracias. La última pregunta es si conoce algún caso en donde una mujer se haya sometido a un aborto clandestino y, de ser así, ¿qué consecuencias trajo? Sí, conocí hace muchos años una situación en Cartagena donde la persona casi pierde la vida porque desafortunadamente en medio de la ligereza adoptan o van a cualquier lugar donde no se contaban con las condiciones, donde la persona que lo practicaba no era médico, entonces expuso su vida. Ok, queremos agradecerle a las personas que nos colaboraron con esta entrevista. Muchas gracias por sus intervenciones. Por último, manifestamos que nuestra posición como grupo, pues respecto al tema, es que sí estamos a favor de una despenalización absoluta del aborto, construyendo un escenario de despenalización en todos los casos, pues no es algo fácil, debido a todos los factores que pues ya hemos hablado. Y pues basándonos en este trabajo de investigación, vamos a analizar que pues hubo países como son México y Cuba que contaron con el logro de la despenalización absoluta del aborto. Entonces les agradecemos a las personas que nos colaboraron con sus intervenciones. Muchas gracias. Es así como el ordenamiento jurídico de México permite interrumpir el embarazo hasta la semana 12, siendo penalizado el aborto a partir de la semana 13, obteniendo como consecuencia una pena de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. En Cuba, por su parte, se encuentra permitida esta conducta, pero penalizada para la persona quien lo realice bajo circunstancias específicas, como lo son por lucro, cuando se realice por fuera de las instituciones oficiales o cuando se realice por una persona que no sea un médico. Estamos de acuerdo con el permitir la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, con la limitación que posee México respecto a las 12 semanas. Hemos de concluir que el debate social se centra entonces en cuestiones religiosas y morales, ya que el argumento por parte de México es coherente con la ciencia. Se ha demostrado así que hasta la semana 12 de gestación el feto no ha desarrollado la corteza cerebral, es decir, la parte que desarrolla la capacidad de sentir dolor o satisfacción, que es lo que distingue a la vida humana del animal o vegetal.
Bueno, a manera de conclusión y ya para finalizar, esta fue nuestra entrevista y la finalización de nuestro proyecto sobre el tema del aborto en Colombia, reiterando nuestra posición como grupo, que es estar a favor de la despenalización absoluta del aborto en Colombia, con las respectivas limitaciones de las semanas y los factores incidentes en este. Muchas gracias.